91 91 66. Así también mi WhatsApp por si tienen alguna duda, alguna pregunta, queja, comentario, sugerencia, todo mis hermanos ya saben que es bienvenido totalmente en vivo y en directo al 89 92 4302 47. Ya sabes, empodera tu vida a través del búnker. Bueno, su amigo y servidor, como ya les decía, Irving Mora, coach de vida, sí, ya está aquí con ustedes y hoy vamos a hablar sobre un tema que la verdad es algo que a mí me interesa mucho, que la verdad lo practico mucho, que es la base de mi desarrollo, que es algo de mi cimentación como coach, y estamos hablando nada más y nada menos que de la PNL. PNL, así es, programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Para todos aquellos que han escuchado por ahí ese temita rimbombante, algo que dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿De qué trata? ¿No? Yo he visto que en talleres, sobre todo de desarrollo personal, en talleres donde potencian tus habilidades, hablan sobre la PNL. Es más, ciertos talleres o con ciertos psicólogos, ¿no? También por ahí he escuchado que mencionan esta palabrita. Bueno, ¿de qué es y de qué trata, no? Vamos a tratarlo el día de hoy, vamos a desmenuzárselo así, de manera que sea entendible para todos nuestros oyentes y que sobre todo, pues sepan cómo pueden sacar provecho de esta herramienta tan poderosa, sí, pues bueno, simplemente es algo que tiene que ver con nuestro cerebro, ¿no? Y que deriva de otras ramas, que es, por ejemplo, la cuestión lingüística y la cuestión de la programación. Pero bueno, ahorita vamos viendo cómo se desmenuza esta palabrita de PNL abreviada, que es como regularmente se le conoce. Esto en sí, mis hermanos, este modelo contempla lo que son las habilidades cognitivas y son técnicas para actuar, para sentir de forma correcta, de forma asertiva, ¿sí? Cómo pensamos, cómo desarrollamos, cómo actuamos, porque como les decía, programación neurolingüística viene de esto, ¿no? De la programación de cómo accionamos o qué programa mental tenemos programado, válgame la redundancia, en base a esto que estamos hablando de neurolingüística, ¿no? Neuro que viene del cerebro, de nuestros sinapsis neuronales, de todos nuestros contactos, de todo lo que tenemos aprendido consciente o inconscientemente, ¿sí? En nuestro cerebro. Y lingüística, pues bueno, es la habilidad de comunicarnos, ya sea de forma verbal o no verbal. Si todo lo que comunicamos, todo lo que es lenguaje verbal o no verbal está dentro de la lingüística. Entonces, estas tres ramas son las más importantes que componen la PNL: programación, neuro de cerebro y lingüística de nuestra habilidad para comunicarnos lingüísticamente, hablando de forma verbal o no verbal. Estas fueron desarrolladas en los años 70 por los buenos John Grinder, que él era un profesor de lingüística, y Richard Bandler. Richard Bandler, que él era un estudiante de psicología. Entonces, juntando la rama de la lingüística y de la psicología, pues es como sale esta cuestión de la PNL. Y en sí lo que incitó, motivó a estas dos personas a desarrollar este modelo, más que nada ellos lo que buscaban era identificar los patrones de comportamiento que seguían ciertas personas que tenían un alto índice de éxito en sus vidas, ¿no? Empresarios, no sé, estudiantes, maestros, artistas, toda esta gente elite, vamos a decirla así, que es exitosa o era exitosa en sus vidas. Pues bueno, Richard Bandler y el buen John Grinder, pues su intención principal era ver cómo funcionaba su cerebro, sus capacidades, cómo pensaban, cómo actuaban, cómo se desarrollaban, ¿no? Y es por eso que ellos se meten a investigar un poquito más de este tema, ¿no? Digo, combinando el conocimiento de psicología que tenía el buen Richard Bandler y John Grinder en la cuestión lingüística, decidieron ver cómo es que esto funciona. Yo les voy a dar un claro ejemplo, mis amigos, de cómo funciona este esquema a grandes rasgos. Vamos a suponer que ustedes van manejando, no van en su coche, van en su vehículo, sí, van manejando y en un momento o de repente el semáforo que tienen al frente se pone la luz roja, se pone la luz roja. En esta parte nuestro cerebro, sí, detecta obviamente esta señal y ve que la luz roja está puesta. Entonces, lingüísticamente lo traduce. Dice, ok, luz roja puesta, ¿qué significa esto? Lingüísticamente doy la señal, lo que es el lenguaje verbal o tal vez no verbal, y dice, tengo que frenar.
tengo que frenar, la luz está roja, tengo que frenar y yo sé que si no freno y la luz está roja, puede pasar algo grave, vamos a decirlo así, o puede pasar algún accidente. Entonces, neurológicamente detecta la señal, ve la luz roja, lingüísticamente manda la señal al receptor de decir tienes que frenar y la parte de la programación es la que hace que con tu pie derecho o izquierdo, según seas, el caso, seas diestro o zurdo, pues frenes. O sea, hagas ese movimiento de decir freno, stop, ¿sí? Esta es una forma muy generalizada en cómo se puede ejemplificar lo que es una PNL, ¿no? Desde el momento que se ve la señal, se traduce la señal o lo que significa y por último se manda la acción a ejecutar. Eso hay grandes rasgos de un día a día, ¿no? De un manejar, ¿sí? En la ciudad. Entonces es un ejemplo de cómo la PNL funciona. Y estos muchachos lo que querían es, bueno, cómo estas personas que son exitosas, que son grandes en sus negocios, en sus empresas, en donde sea que sea el rubro, bueno, pues cómo piensan, cómo ven las señales, cómo piensan. Claro que hay ciertos mapas mentales que ellos hicieron, ¿no? Mapearon y decir, sabes que cada individuo piensa de una o de tal cual forma y vieron cómo podían llevarlo o sea, compartir esta enseñanza, ¿no? De lo que son los mapas mentales. Ahí les va otro ejemplo, muy, muy facilito, ¿no? De cómo funciona y de qué tan poderosa es la mente y que por esto mis amigos de Bandler y Grinder, pues se enfocaron en esto, ¿no? Ejemplo, cierren totalmente sus ojos y piensen en una mujer alta, ¿no? Manos largas, dedos largos, tiene unas uñas largas, 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 de esas picudas, gruesas, grandes, ¿no? Color rojo, rojo fuego. Entonces, imagínensela en su mente esta mujer que tiene estas uñas largas, largas y que de repente está enfrente de ella una pizarra esas viejitas de donde las que usaban con gis, esas verdes, ¿sí? Y ahora imaginen que esta mujer con sus manos, con ambas manos, empieza a tallar fuertemente el pizarrón. Y empieza a oírse ese chasquido feo, 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 así que te enchina la piel, que te eriza la piel, ¿sí? Y ella lo está haciendo y lo hace cada vez más fuerte y cada vez más intenso, este chasquido, ¿no? Este sonido, imagínenlo en su mente, ¿no? Yo sé que muchos o varios de ustedes en ese momento en que lo imaginaron, que estaba arañando el pizarrón a esta mujer con sus uñas, pues pudieron haber sentido esa sensación, ¿no? Ese chillido de que, ay, no lo hagas, no lo hagas. Sí, detente, detente, o sea, me estás causando algo. Y realmente está en su imaginación, o sea, no es algo real, pero lo tenemos ya programado, lo tenemos ya en nuestro subconsciente y que sabemos que ese tipo de situaciones o ese tipo de imágenes crea este tipo de reacciones. Vuelvo a lo mismo, está la señal, se ve el movimiento. Si el cuerpo manda o la mente manda la señal de que, ay, eso soy muy feo, eso, ay, ese rechinido. Y a final de cuentas, el cuerpo te da un escalofrío o te retuerces un poco porque es un sonido incómodo. Entonces, es lo mismo. Hasta mentalmente, no solo físicamente lo que estemos viendo, como el ejemplo que les decía del semáforo, sino también mentalmente reaccionamos igual. O sea, aunque esto sea falso y sea una cuestión de solamente esté en nuestra mente, genera los mismos patrones, ¿no? Las mismas reacciones. Entonces, vemos como todo en esta vida son patrones de conducta y ellos, o de comportamiento, y estos muchachos, Bandler y Grinder, lo que hicieron fue explorarlos, ¿no? Y de ahí pues nace la cuestión a cómo y por qué salen las fobias, hay un patrón que coincide con muchos, lo que son las traumas, las fobias, y empieza a descifrar y como les digo, a desmenuzar esta cuestión de la PNL que no solo se utiliza para términos médicos, en este caso mental, de algún problema mental, sino también para potenciar ciertas habilidades. Por ejemplo, en el desarrollo de personal o en una empresa, por ejemplo, de recursos humanos, se utiliza mucho la PNL para la selección de personal, ¿no? Hay ciertas cuestiones que llamamos metaprogramas en PNL, donde el metaprograma es en sí esta cuestión de lo que nosotros creemos o inconscientemente, claro está, de qué es la vida o qué significa cada cosa. ¿Sí? Es algo que se hace de manera inconsciente y para ver cómo piensas y cómo actúas. Cada persona tiene un metaprograma distinto. Entonces, los metaprogramas en la PNL es ver cómo
cada persona, en base a un test, en base a unas ciertas preguntas, pues ver qué es lo que él cree o qué es lo que él piensa. De hecho, en PNL lo principal que debes de conocer es, por ejemplo, tu sistema de representación. Tu sistema de representación es el famoso VAC, ¿no? El famoso visual, auditivo y kinestésico. Entonces, para poder descifrar el metaprograma o cómo piensa o cuáles son los mapas mentales de ciertas personas, esto es algo básico, saber su sistema de representación, qué utiliza más, visual, auditivo o kinestésico. Hay ciertos test, sobre todo en línea, que te hacen gratis y tú te puedes dar cuenta pues que viene siendo, ¿no? Eres visual, eres auditivo. Yo, por lo menos, en el caso de sus servidores, soy una persona mucho más auditiva, ¿no? Yo me guío y aprendo más de forma auditiva. Es por eso, acabo de decir una palabra clave, ¿no? Que es aprendo. Aprendo de manera auditiva. Por eso les decía que la PNL y que conocer estas cuestiones, pues te ayuda mucho porque si eres una persona que se le facilita el conocimiento o el aprendizaje de manera auditiva, pues bueno, tienes que explotar esa área. O si eres una persona auditiva que prefiere leer, pues explota esa área, ¿no? O si eres una persona kinestésica que tiene que tocar el libro o leerlo y degustarlo con un café y estarlo leyendo, ¿no? Que se va más a la emoción, a lo kinestésico, al tacto. Pues bueno, esa es la manera en la cual tú aprendes. Les repito, cada persona aprende de manera distinta. Y ese es uno de los pilares de la PNL. Es uno de los pilares, el sistema de representación, porque es cómo tú ves el mundo. Como les decía, cada quien tiene un mapa de comportamiento, un patrón de comportamiento distinto al otro. Hay una frase muy utilizada en la PNL, por ejemplo, que dice que el mapa no es el territorio. O sea, la representación gráfica de mi mapa no es igual a tu mapa. Entonces quiere decir que el territorio no es no es mi mapa, el territorio no es mi mapa, ¿no? No sé si me logro explicar, es como, por ejemplo, no sé, digo, ahorita la tecnología ha avanzado mucho, ahorita sí hablamos de mapas, ¿no? Anteriormente, cuando Cristóbal Colón y todo eso, que ellos hacían sus propios mapas, pues ellos creían que ese era el mapa, ¿no? Y decían, para mí es esto, y aquí se acaba la Tierra y aquí empieza el océano, ¿no? Y nos damos cuenta, o tiempo futuro, que realmente hay más cosas, ¿no? Que hay islas, que el territorio es más grande, que no es como lo había dibujado Colón en ese mapa, ¿no? Entonces el mapa no quiere decir que es el territorio real. Cada persona tiene un mapa distinto y estamos hablando de un mapa mental, estamos hablando de un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces cada quien tiene diferentes mapas mentales. Entonces, como les decía, ¿cuál es el beneficio? Tú puedes decir, bueno, Irving, ¿de qué me sirve a mí conocer sobre la PNL? Pues muy fácil, digo, si tienes empresas, si tienes en el área de recursos humanos, quieres conocer o hacer una buena selección de tu personal, esto es. O sea, conoce los metaprogramas de las personas. Por ejemplo, también, no sé, en ventas, ¿sí? En el área de ventas. A mí me encanta, sobre todo para las personas que de repente por ahí asesoro para las ventas, el rapport. El rapport es algo básico que se utiliza en PNL y es simplemente crear una sintonía entre mente y cuerpo del interlocutor, ¿sí? Con la otra persona, ¿no? Del locutor y del interlocutor. Pues, ¿qué es esto, no? Que si estás en una entrevista, por ejemplo, de venta, 1, 2, AB, ¿sí? Entonces empiezas a simular este rapport, empieza a crear sintonía, esa afinidad, ¿sí? Esa sinergia, como quieras llamarlo, tú como vendedor, con tu comprador, y créeme que encuentras el momento en el cual creas esa empatía, generas ese lazo de sinergia y le puedes vender. Le puedes vender. Es algo psicológico, vamos a decirlo así. Mucha gente puede decir, bueno, es un truco psicológico. Pues sí, se llama rapport. Es muy bueno, por cierto. Eh, Igual entendemos que dentro de la PNL el cerebro se basa en tres principales cuestiones, ¿no? Y es como creamos nuestro mapa de comportamiento que es por medio de omisiones, donde solamente somos selectivos y lo que nos llama la atención es lo que vemos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita me pasa, ¿no? En el caso de las omisiones, de repente compro un coche que es un carro, no sé, un Nissan Versa, color rojo, y yo antes de comprar este coche lo omitía mucho porque no estaba dentro de mis atención, no era un factor de atención para mí. Antes de que yo lo comprara, X, ¿sí? Entonces yo compro este Versa rojo y empiezo a ver Versas rojos en toda la ciudad.
Empiezo a ver versos rojos en toda la ciudad y dices, pero ¿cómo? O sea, ahora resulta que todos compraron el mismo carro que yo, porque antes no había tantos carros versas rojos y ahora veo versas rojos hasta en el taxista, ¿no? Es esto, es la omisión. Este es uno de los comportamientos que tiene el metamodelo de la PNL, donde nos habla sobre que lo que no ponemos atención, lo que no nos interesa, lo omitimos. Entonces, pero como ya me interesa, por ejemplo, a mí mi versa rojo, pues ya lo veo en todos lados, ¿no? Este es algo que es súper fascinante porque a veces pasa esas aparentes coincidencias y dices, oye, ahora ya veo, no sé, tengo una novia que se llama Mari, ¿no? Y, o sea, consigo una novia, se llama Mari, es mi nueva novia, y ahora veo Maris en todos lados, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya hay una atención fijada en el nombre de Mari. Entonces, eso es cómo funciona el cerebro, cómo omitimos el 90% o 95%, la verdad, ignoro el dato exacto, pero sí sé que la mayoría de la información, nuestro cerebro la descarta por no considerarla principal. ¿Sí? Y de hecho por ahí también vienen los famosos trucos de los magos, ¿no? Cómo engañan al cerebro, porque realmente es cuestión de atención, es donde focalizas tu atención. Otro comportamiento del metamodelo es las distorsiones, ¿no? Que cada quien entiende su realidad de forma distinta. ¿Y a qué me refiero que entiende su realidad de forma distinta? Porque en base a nuestra programación y lo que creemos que es lo que hacemos. Como dicen, para acabar pronto, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Estas son las distorsiones. A final de cuentas, si a ti te fue bien con X producto, vas a recomendarlo, pero a otra persona que le pudo haber ido mal por X situación va a odiarlo, ¿no? Y no lo va a recomendar. Entonces, ¿por qué el mismo producto genera tantas opiniones variadas o distintas? Es eso, mis hermanos. Porque la distorsión es lo que hace el cerebro, ¿no? Piensa que todo es así, porque cree o porque una vez le pasó, lo generaliza, ¿no? De hecho, esa es el tercer metamodelo también de la PNL, donde dice que todos generalizamos, ¿no? Psicológicamente, creemos que todo es lo mismo, ¿no? Y digo generalizamos porque pasa aquí también de las mujeres, la típica, ¿no? Que tienen una pareja y les fue infiel. Bueno, a lo mejor también pueden ser los hombres. El chiste es que tuviste una pareja y te fue infiel y crees que todos son iguales, ¿no? La típica palabrita de las mujeres, no, es que todos los hombres son iguales y todos los hombres son iguales. Y generalizas por cómo te fue, cómo tuviste una situación y te fue y lo generalizas. Y desgraciadamente, si ustedes creen en la ley de la atracción, pues lo van a seguir atrayendo. Por eso a veces dicen, lo mejor es, pues no lo digas, ¿no? O sea, trata de cambiar ese chip. No generalices por una situación o dos que te haya pasado en tu vida, porque nuestro cerebro así se va a la cómoda, ¿no? Ellos dicen, para mí es más fácil decir, todo es lo mismo, todo es igual. Cuando sabemos que realmente los tiempos y las personas son distintas y cambian y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cerebro así lo acomoda, ¿no? Así lo quiere ver, obviamente, para su beneficio y su conveniencia. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la PNL porque la verdad es muy interesante este tema, ver cómo funciona el cerebro, ver cómo procesamos la información, desde cómo la vemos, cómo nos hablamos o qué nos decimos y qué reaccionamos por ende. Es un proceso que obviamente por lo regular lleva estos tres pasos, ¿no? Desde ver, procesarlo y ejecutar la acción, ¿no? Entonces, es muy importante que comprendamos un poquito más de esto que hacemos de forma automática, que tenemos el piloto automático siempre, que lo hacemos de forma inconsciente. Y pues bueno, mis amigos, yo les sigo hablando sobre la PNL, que la verdad está, al menos a mí, digo, ¿qué puedo decir yo? Que es mi mero mole, como quien dice. Entonces, pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte, y regresando les vamos a dar un poquito más de información sobre la PNL y sobre todo cómo podemos aprovecharla o sacarle provecho un simple mortal. O sea, cómo yo para mis cosas o mis cuestiones personales, sí puedo sacarle más provecho a la PNL conociendo cómo funciona, ¿ok? Entonces, nos vamos a un pequeño corte, mis amigos. Regresando, tenemos estos tips, estos detalles de lo más interesante de la PNL. Ya saben que estamos en su programa favorito de Empoderar tu Vida a través del búnker. Que es la radio por internet. Hashtag Proyectos 2022. Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean de nuevo. Después de este pequeño
pequeño, brevísimo corte musical. Ya saben, en su programa favorito de Empodera tu vida a través del Que es la búnker. radio por internet. Hashtag Proyectos 2022. Proyectos 2022. Manden mensaje. Manden mensaje y pregunten más ahí en Facebook y se les va a dar respuesta. Si quieren aparecer aquí detrás del micrófono y sus 5 minutos de fama los pueden tener. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando, como les decía, acerca de la PNL, de descifrando esta famosa PNL, programación neurolingüística. Y, pues bueno, ¿qué les digo? ¿En qué me quedé? Sí. Hay ciertas... Les estaba hablando de las generalizaciones. De cómo el cerebro eh, acorta regularmente las cuestiones, ¿no? O las usa a su conveniencia. Entonces, regularmente generalizamos. O sea, como te va en la feria, dices esto es así para siempre y para todo, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Entonces, algunas técnicas de la PNL, lo que más se utiliza, por ejemplo, son los metaprogramas, ¿no? Que como les decía, el metaprograma en sí es más que nada la cuestión de ver y analizar cuáles son o cuál es tu forma de pensar, de actuar y de sentir, ¿no? De cómo percibes el entorno de forma inconsciente. Por ejemplo, ahí les va un metaprograma de actividad, así, entre comillas, actividad. Ese es el metaprograma. En una persona, vamos a decir que son dos personas, una es activa y la otra es reflexiva, ¿no? El que es activo, el que es proactivo, el que siempre está activo, ¿sí? El que siempre está de arriba abajo, de un lado al otro, pues la actividad lo va a hacer sin pensárselo, ¿sí? Estamos hablando de actividad, de acción, de pasar a la acción, ¿sí? En general, no importa de qué. La persona que es proactiva, pues bueno, va a pasar a la actividad sin pensarlo. Sin embargo, la persona, la contraparte que es reflexiva, pues ellos más difícil van a pasar a la acción, más difícil van a hacer la actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo se la van a pasar, perdón, pensando, analizando y no van a actuar. Entonces, tenemos lo mismo, ¿no? Es actividad. Como dos personas reaccionan de forma distinta a la actividad, ¿no? El que es reflexivo se la va a pasar reflexionando y muy difícilmente va a pasar a la actividad o va a hacer la acción, ¿sí? Y el que es activo o proactivo, ¿sí? Ese siempre está en dinámica, en movimiento, ¿no? Sin pensarlo, toma los riesgos. Entonces, ¿cómo la actividad representa dos cosas distintas para las personas que tienen diferente modelo o mapa mental? ¿No? Hay personas que son más introvertidas, hay personas que son más extrovertidas, de aquí viene esto mismo, ¿no? De cómo realmente tomamos la vida, ¿sí? Estas cuestiones. Otro, hay algo, una herramienta muy poderosa también, que poco sacamos provecho, o más bien dicho, el provecho que le sacamos es de manera inconsciente, que es una también de mis favoritas, que son los anclajes, ¿no? Yo creo que son los más populares. Los anclajes, ¿no? Cómo anclar a una persona a hacer una asociación positiva de algo. ¿Sí? El anclaje es una asociación positiva, bueno, puede ser negativa, ¿verdad? Pero siempre, si lo buscamos como herramienta, si buscamos sacarle el beneficio, va a ser una asociación positiva de algo, o para algo, o con algo, ¿sí? Un ejemplo de un anclaje, por ejemplo, es si yo les digo que en el ambiente huele a manzana con canela, ¿sí? Yo creo que lo primero que ustedes van a pensar es en Navidad, ¿no? En la época navideña, porque es donde regularmente se utiliza ese aromatizante o ese aroma, ¿no? Manzana, canela. Entonces, ya está anclado en nuestro cerebro. Puede ser en verano, podemos andar no sé, en la playa, podemos estar en nuestro departamento en la playa, en un hotel en la playa, y si de repente echaron o aromatizaron con un olor de manzana canela en automáticos, decimos, ah, chis, Navidad o qué rollo, ¿no? O sea, como que nuestro cerebro se va, se transporta a otro momento, otra dimensión, y podemos estar en verano y podemos estar en la playa, pero ese olor nos va a llevar a fuerza, sí o sí, a la Navidad. Manzana con canela, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, este, una canción nos ancla, digo, aquí entran nuestras percepciones y nuestros sentidos en los anclajes, desde, como les decía, el olor, la vista, el oído, el tacto, ¿sí? Todo lo que habíamos hablado sobre el sistema de representación back, aquí entra en función en lo que es un anclaje, ¿no? Entonces, una canción, por ejemplo, nos puede recordar a una persona, a un ser amado, que tal vez un familiar que ya no está con nosotros, o una pareja o expareja, y nos lleva a ese momento, ¿no? Un aroma, ¿sí?
así huele, así olía la casa de mi abuelita, ¿no? Cuando llegas a un lugar y te llega ese mismo aroma como a comida, como a algún guisado o algo, y te transporta mágicamente 30, 40 años en el tiempo, o 10 años tal vez, por más corto, ¿sí? Te ancla. ¿Por qué? Porque ese olor está anclado a una sensación positiva en ti, ¿sí? Que en automático, aunque no sea así, el solo hecho de percibirla te lleva a ese momento. Aunque sabes que no es la casa de tu abuelita, pero huele como la casa de tu abuelita, te lleva a ese momento único, ¿no? O como les decía, si pasa una mujer y lleva una fragancia o un perfume que lo llevaba o lo usaba mucho, una exnovia tuya o un exnovio, no sé, pues te va a transportar también a ese momento. Eso es un anclaje, ¿no? Y aunque sabemos que no es la persona, pues en automático dispara ciertos neurotransmisores en tu cerebro que te hacen sentir esa euforia y ese éxtasis también, otra vez decir, ay, es que así me trae muy buenos recuerdos ese aroma, ¿no? Y hasta lo disfrutas, ¿no? Entonces, estos son los famosos anclajes. Entonces, cuando uno empieza a apalancarse y a potenciar, por ejemplo, acerca de esta técnica de anclaje, pues bueno, puedes programar ciertas situaciones no tan positivas, las puedes pasar a positivo, ¿no? Anclar ciertas herramientas, ciertas, no sé, valores, ¿sí? O ciertas, alguna herramienta en general que tú ocupes, la puedes anclar en ti, en alguna parte de tu cuerpo por medio de un anclaje. Son técnicas que se van utilizando, pero como les decía, la mayoría de las herramientas o la mayoría de la información que tenemos acerca de la PNL lo hacemos de forma subconsciente o inconsciente, donde realmente no sabemos ni lo que estamos haciendo, que sí le podemos sacar provecho, pero no sabemos cómo funciona o por qué funciona o para qué funciona. Entonces, por eso que yo les digo cómo, o les doy ciertos tips en base a mi experiencia, que sé que cualquier persona, cualquier ser humano le puede sacar provecho, ¿sí? Para empezar a potenciar y conocer lo que es la PNL y cómo puede favorecerlos en sus vidas. Por ejemplo, lo primero que yo les recomendaría, aquí va el primer tip, apúntenle, tomen nota, es que identifiquen su sistema de representación preferencial, favorito o dominante. En este caso, el famoso BAC, como les decía, visual, auditivo, kinestésico, ¿sí? Ver qué son más ustedes. Hacen un test, les digo, lo pueden descargar en línea, lo pueden hacer en línea, y primero es identificar qué son ustedes, visuales, auditivos o kinestésicos. ¿Para qué? Para que entiendan cómo ustedes aprenden y les gusta aprender más, ¿no? Si son de las personas que regularmente dicen, sí, sí, te escucho, dímelo, sí te escucho, o escúchame, te voy a decir algo. ¿No? Entonces, que usas la palabra mucho de oído, ¿no? Escuchar, oír, utilizas mucho eso como verbo, sí, que lo aplicas mucho en tus oraciones como verbo, escucho, oído, no te oigo, no te escucho, o escúchame, te voy a decir algo, sí. Si lo que más predomina en tu vocabulario son estas palabras de oído regularmente, probablemente seas una persona auditiva o mírame lo que te voy a escribir, o mírame lo que estoy haciendo, o ve esto, o ve el otro. Si utilizas por el contrario más palabras en tu vocabulario de ver, mirar, observar, pues probablemente seas una persona visual. Pero bueno, esto esas preguntas te las va a ir haciendo el test, ¿no? O sea, de cómo hablas, de cómo te expresas, de cómo te comunicas, y te vas a dar cuenta pues cuál de estos sistemas tienes más. Y les digo, es importante que lo conozcan para que ustedes empiecen también a potenciar su conocimiento, su aprendizaje en base a este sistema de representación que tienen. Segundo, hacer una introspección. Hacer una introspección es ver dentro de ustedes, es sentarse un momento, apagar todo, desconectarse del mundo y ver qué es lo que los aflige o en su momento también puede ser ver qué es lo que los motiva, lo que los inspira, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sistema o cuál es la intención de esta introspección? Pues simplemente es detectar creencias limitantes, detectar creencias potenciadoras, para así saber, pues, de qué estamos hablando, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, qué es lo que nos decimos a nosotros mismos cada momento, en cada situación, sea positiva o sea negativa, ¿qué te dices a ti mismo? Escucharte, ¿no? Es esa introspección de, ¿pasa algo? Ay, no, de seguro ya me está hablando el cliente para cancelarme. Oye, espérate, ¿cómo sabes que te está hablando para cancelarte? O sea, a lo mejor nada más te quiere mover el horario. O a lo mejor dice que no va a ir a la reunión, pero que te va a transferir no sé, el dinero, ¿sí me entiendes? Entonces, pero regularmente pasa algo y ¿cómo reaccionamos a eso en nuestra mente? Entonces, es esa cuestión de decir, ¿qué pasa por nuestra mente? O sea, esa introspección, ¿cómo reaccionamos
y ver pues qué creencias, tanto limitantes como potenciadoras tenemos, ¿no? Para poder sacar provecho y detectar pues qué está bien o qué está mal en nosotros. Por eso les decía, la PNL si la podemos o si la sabemos aprovechar, pues empezamos a usarla como una herramienta muy poderosa, ¿no? Para decir, bueno, es que esto estoy viendo, me estoy dando cuenta apenas que esto me está limitando y no lo quiero en mi vida. ¿Sí? O me doy cuenta que esto me potencia, pero quiero que me potencie aún más. Quiero que esta creencia aún apalancarme aún más. Por eso es importante pues, saber qué tenemos, ¿no? Saber qué es lo que dice nuestra cabecita, nuestro cerebro, qué nos decimos a nosotros mismos, ¿sí? Eh, Hay ciertas cosas en la PNL que se pueden remediar con algo de actitud y con algo de aprendizaje. Por ejemplo, hacer el rapport. El rapport es muy fácil de hacer. Lleva práctica, sí lleva mucha práctica. Entonces, por eso este tipo de herramientas, como les digo, como el rapport, que es de PNL, pues ustedes la pueden aprender. Es muy fácil, es muy sencillo. No necesitan ir con un coach o a terapia con algún coach, con algún psicólogo para utilizar esta parte estas herramientas de la PNL como el rapport. Simplemente es sincronizar y crear un ambiente, ¿sí? de empatía con el cliente o con la persona que te estés entrevistando, ¿sí? Con tu interlocutor. ¿Para qué? Para que hasta cierto punto tú lleves el control y el manejo de la conversación. Si le quieres vender algo, si quieres imponer alguna de tus ideas, que no es lo sugerible, ¿verdad? Tampoco imponernos, pero se puede hacer, ¿sí? Es una forma hasta cierto punto de manipulación, por eso tiene que ser con mucho cuidado el rapport. Les digo, sobre todo se utiliza en la cuestión de ventas para poder pues concretar la venta de forma exitosa. Te aumenta el porcentaje. O sea, en esta vida sabemos que nada es 100% seguro, que no hay una varita mágica, que no porque diga, el rapport es milagroso, no es cierto. O sea, realmente es una herramienta que te va a ayudar, que te va a funcionar mucho, pero que tienes que aprender a usarla sabiamente y correctamente. Entonces, son cosas que, por ejemplo, si tú ves en YouTube, por ahí hay información. Si tú ves, buscas en Google, pues en Google ya sabes, SunWiki tiene mucha información acerca del rapport y pues puedes empezar a practicarlo, porque les digo, el rapport es mucha práctica y te puede ser muy, muy, muy beneficioso para muchas áreas o temas en tu vida, ¿no? Personales y de negocios. Entonces, cuarto punto, cuida mucho lo que te dices a ti mismo. Como les decía, a veces no valoramos o no le damos la importancia a lo poder que tiene la lingüística en nosotros, el poder que tienen las palabras, el poder de lo que nos decimos a nosotros mismos, ya sea de forma consciente o inconsciente, ver si nos decimos cosas positivas, negativas, qué es lo que nos estamos repitiendo a cada momento en nuestra vida, ¿no? Entonces es muy importante que cuidemos nuestras palabras. Y pues bueno, decirles que la PNL en sí lo que hace es que hace más sencillo el conocimiento sobre nosotros mismos. La PNL a lo que te ayuda es a que te conozcas más, a que entiendas esos patrones de conducta, por qué los haces, es una fobia, es una manía, es un trauma, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué reaccionas de esta manera, de forma tal vez agresiva, de forma pasiva, no sé, de forma más proactiva o más pasiva. Entonces, simplemente la PNL te ayuda a conocerte, a conocer tu cerebro, que pues, tu cerebro es la raíz de tu todo, de ti, y obviamente por ende también que puedas a entender a los demás, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcas un poquito más de la PNL, de esta herramienta tan mágica, tan poderosa. Obviamente hay personas especializadas como coach, especialistas, practicantes de la PNL, como se les conoce, y obviamente ellos, pues bueno, van a explotar al 100% lo que es esta área sobre ti, ¿no? Sobre todo en el tema de desarrollo personal, de potenciar habilidades, y se puede hacer, ¿no? Simplemente busca algún coach con formación en PNL y vas a ver cómo puedes lograr muchas cosas que la verdad los imposibles casi se borran del mapa. Pero bueno, igual, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, ya saben, les dejo mis redes sociales. Empodera tu vida a través del búnker. Y WhatsApp es el 8992-430247. Y pues bueno, ya estamos terminando nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por hacernos parte de su día a día en esta tarde, al menos en Reynosa, frísima. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves, 6 p.m. Ya saben que tienen aquí una cita conmigo, su amigo y servidor, Irving Mora, coach de vida en Empodera tu vida a través del búnker, que es la radio
por internet. Y ya saben, hashtag proyectos 2022. Hasta luego.